Y bueno, compañeros, el día de hoy les voy a compartir un pequeño video acerca del el método de la gran M. Este método es muy similar al método simplex. Ya veremos por qué, porque se compone de su función objetivo, restricciones, hay que modificar la función objetivo, hay que modificar las restricciones y todo eso va metido en una tabla muy parecido al del método simplex. Estas son mis identificaciones, el curso de investigación de operaciones y comencemos con a ver el pequeño ejemplo. El ejemplo consta de su función objetivo que hay que minimizarlo. Estas son sus restricciones. Ya veremos ahora por qué vamos a modificar la función objetivo y por qué vamos a modificar las restricciones. Y depende de qué. Depende de las restricciones hay que modificar. Depende si son menor o igual, mayor o igual o igual. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno. Para convertir el modelo a modelo estándar, en nuestra primera restricción, que es menor o igual, se le agrega una variable de holgura, positivo. Para nuestra segunda restricción, que es mayor o igual, se le agrega una variable de holgura, pero en este caso es negativo. También se le agrega una variable comodín o también llamado variable artificial, que este siempre va a ser positivo. Esta variable se le agrega solo cuando es mayor o igual en las restricciones. En la tercera restricción, que es menor o igual, se le agrega siempre su variable s positivo. En nuestra cuarta restricción, que es igual, solo se le agrega la variable artificial como positivo. Ahora vengamos a esta. Recordemos que las variables de holgura quedan como coeficiente 0 en la función objetivo y las variables artificial con el coeficiente m. Positiva si estamos minimizando o negativa si es maximizando. ¿Qué es el coeficiente m? El coeficiente m es un número muy grande, pero es muy finito, es una variable más que se le agrega a la función objetivo. La función objetivo queda de esta siguiente forma. Siempre separado con x1, x2, x3, las variables de holgura positivas. Y acá es donde dice que la variable m se quedan positivas si la función objetiva se está minimizando. Si fuera maximizando, entonces sería diferente. Serían que las variables de holgura, las variables m, de coeficiente m, perdón, quedarían quedarían con signo negativo. Las restricciones ya con todo armado, con las variables holgura y con sus coeficientes, queda de la siguiente forma. En S1, en S2, en S3 y por último la variable comodín. Ahora vamos al formato de tabla simplex. En el formato de tabla formamos siempre en las mismas especificaciones de como que estuviéramos trabajando el método simplex. Consta con sus variables x1, x2, x3 en orden, ¿verdad? S1, S2, A1, S3, A2. Sin embargo, este RHS serían los resultados de las restricciones, ¿verdad? Y, y aquí están las restricciones. Esta es la función z que estamos minimizando. Esta no, acá no se toca. Ahora vamos a componer toda esta tabla a modo que ahora sí, siempre manteniendo el mismo esquema de la tabla simplex, pero vamos a hacer unas modificaciones. Por ejemplo, en la función z, podremos ver que va a pasar ahora sí abajo, pero va a cambiar con el coeficiente m. Ahora vamos a ver por qué. Dice que la fila Z es el resultado de la suma del producto de la columna coeficiente y de cada columna en las restricciones. Es así. Acá es como queda, ¿verdad?
0 por 3 más 1 más m por 1, perdón, más 0 por 2 más m por 1. Esto es igual a 2m. ¿Y de dónde salen estos números o por qué queda así? En esta parte de la tabla lo veremos. Acá está. Esta es como en sí queda definir las variables del método, ¿verdad? Acá vamos a definir también la variable que entra y la variable que sale. Acá está z, aquí como veremos queda el 2m, queda el menos m y el 5m. ¿Y por qué sale esto? Como dice que es 0 por 3 más m por 1 más 0 por 2 más m por 1. Esto queda 2m. Para la siguiente es igual, 0 por 1 más m por menos 2 más 0 por 3 más m por 1 queda menos m. Y de la siguiente forma para x3, 0 por 2 más m por 3 más 0 por menos 1, acá, así como está acá, ¿verdad? Y estos son los resultados, 2m, menos m, 5m, de igual manera para las otras 5 columnas. Este CJ y menos ZJ es el resultado de restar el coeficiente con la función objetivo. Es decir, que quedaría 2 menos 2m. Quedaría 1 menos por menos da más 1 más m. 3 menos 5m. 0 con 0, ¿verdad? 0 menos m da m. Y así nos vamos en toda la fila. Ahora para definir cuál es la variable que entra y la que sale es la misma forma de operar que en el método simplex. Escogemos el número negativo más grande. Cuando lo definimos vemos que está en la columna de x3. Ahora vamos a ver la fila. En la fila hacemos lo mismo. Media vez tenemos definida cuál va a ser nuestra columna pivote. Con nuestro resultado empezamos a dividir. 10 dividido 2, 5. 6 dividido 3 nos da 2. Y 7 dividido 2 nos da 3.5. Y agarramos nuestro número más pequeño. En este caso sería 2. Entonces sería columna pivote, fila pivote. Ahora vamos a repetir los mismos pasos como en el método simplex. Como este 3 es la intersección entre el que entra y el que sale, nuestro objetivo es que este 3 se vuelva 1, mientras que este 2, este menos 1 y este 2 se vuelvan 0. Con esto vamos a jugar vamos a dividir toda esta fila dentro del mismo número, que es, o sea, vamos a dividir 1 dentro de 3, menos 2 dentro de 3, 3 dentro de 3 para que no dé 1 y así sucesivamente. Y con estos vamos a estar jugando con las filas para que el resultado sea 0, 0 y 0. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Convertir la celda pivote en 1. Esto es nuestra interacción, dividiendo toda la fila entre ella misma. Ahora vamos a convertir todas las celdas de encima y por debajo en celda pivote en 0. Acá lo que lo estaba componiendo, llamamos la forma vacío simplex. La fila que contiene el pivote la vamos a pasar de nuevo por formato de convertirla mediante la siguiente operación. Dividimos toda la fila por el valor del pivote para convertir el pivote en 1. Y aquí están los pasos. 1 dividido 3, menos 2 dividido 3, 3 dividido 3, que es nuestro pivote, 0 dividido 3, menos 1 dividido 3, 1 dividido 3, 0 dividido 3, 0 dividido 3 y 6 dividido 3, que es nuestra columna de resultado. Ahora, para la primera fila que contiene 2, que se desea eliminar multiplicando la fila pivote por menos 2 y se la
y se las sumamos así. La fila pivote que contiene convertida, la fila pivote quedó convertida en esto. Esta es nuestra fila pivote. Entonces la multiplicamos por menos 2 y nos da esto. El valor anterior se lo sumamos con componente a componente en la fila a la que queremos hacer la eliminación de, y queda de la siguiente forma. Y también vamos a repetir este procedimiento con la fila 3 y fila 4. Con ello ya llegamos a todo el formato, o sea, el formato de cómo nos va a quedar nuestra tabla ya terminada con esta fila pivote. Acá en X3 nos damos cuenta. Convertimos el 3 en 1 y todos los demás en 0, alterando en sí todos los números, ¿verdad? Ahora, cuando conseguimos esto, siempre tenemos que ver el número negativo más grande para encontrar nuestra segunda interacción. En este caso, entra en X2. Cuando tenemos nuestra columna pivote, hacemos el mismo paso. El resultado, dividirlo dentro de cada uno de estos números. Y nos damos cuenta que el más pequeño es 1.29. 3 dividido en 2.33. Entonces quiere decir que aquí entra y aquí sale. Nuestro número que queda en medio de la fila y columna pivote es 2.33. Volvemos a hacer el mismo paso que en X3. Acá tenemos que volver este 2.33 en 1 y todos estos en ceros. Volvemos a hacer todos los pasos de interacciones como lo hicimos en la primera para X3. Y haciendo estos nuevos pasos, esta es nuestra tabla con los resultados. Acá volvimos este 1, los demás en 0, este 1, los demás en 0. Y como podemos ver, llegamos al resultado de nuestro ejemplo. Que en X3, acá, pero antes, acá podemos hacer un pequeño resumen de cómo llegamos a este resultado. Toda esta fila de S1 menos 2.33, que sería este, por la fila de X2, que sería 1, para volverlo 0. El mismo paso acá, X3 más 0.67, porque aquí estamos menos 0.67, entonces aquí tendría que ser positivo, por la fila de X2. En S3 hacemos lo mismo. Para Z, en Z teníamos 2.33. Entonces lo que hacemos fue dividirlo dentro de 2.33 para que nos diera 1. Y así llegar a nuestro resultado, que X3 necesitamos una cantidad de 2.86, en X2 una cantidad de 1.29 y nuestro Z es un total de 9.85. Hemos llegado al óptimo resultado. La solución es Z 9.81, X1 es 0 porque no estaba en la base, no contaba con signos negativos. Eso quiere decir que por así decirlo, estaba bien, ¿verdad? X2 necesitamos una cantidad de 1.29 y X3 es una cantidad de 2.86, perdón. Y como nos podemos dar cuenta, el método de la gran M es muy similar al método simplex, por lo que solo fue de encontrar cuáles son nuestras variables de holgura, nuestras variables artificiales, cómo las vamos agregando con los signos de menor igual, mayor igual. Y de ahí todo lo demás es prácticamente lo mismo al método simplex. Y con esto me despido, gracias por su atención y adiós.